Bienvenidos a Roboto Crime, un podcast de Control Roboto sobre crímenes verdaderos. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar de uno de los personajes más infames y terribles del siglo pasado. Vamos a hablar de Charles Manson, que últimamente está dando vueltas por todos lados porque está apareciendo en Mindhunter, la última temporada, y en la última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Así que vamos a repasar un poco sobre quién era Charles Manson, qué sucedió en los años 60, qué sucedió con el asesinato de Sharon Tate, cómo estaba involucrado esto con la idea de satanismo, la guerra racial, los Beatles, muchísimas cosas, y obviamente vamos a hablar de cómo lo hemos reflejado en esta última serie de cines y en otros contenidos que podemos encontrar por ahí. Entonces, Charles Manson era hijo de una madre soltera y pasó la mayor parte de su adolescencia en reformatorios y en orfanatos porque la verdad que cometía hurtos y la verdad que no tuvo una infancia muy fácil esta persona. Su madre no lo quería, nunca conoció a su padre real. La persona que le dio el apellido Manson en realidad era su padre adoptivo. Entonces la verdad que no tuvo una infancia muy fácil. Pero bueno, cuando llegó los años 60, Charles Manson, ya liberado de prisión porque ya era adulto en ese momento, ya había tenido 2 hijos, se volcó a todo lo que eran las religiones orientales y ese tipo de enseñanzas. Tengamos en cuenta de el momento sociopolítico en el que nos ubicamos en Estados Unidos en ese momento, en plena guerra de Vietnam, con el surgimiento de los hippies, de todos estos movimientos de liberación negra también, con los Panteras Negras. Así que bueno, Charles Manson empezó a flashear que iba a haber una guerra interracial. Era altísimo facho él, la verdad que era muy fachista y tenía la idea de que los negros eran una raza inferior. Para lo que fueron los 60, Charles Manson formó una secta que se llamaba The Family, que estaba reclutando jóvenes de una clase social media, con educación universitaria. Eran personas que estaban bien formadas, con buena educación, y que uno resulta tal vez raro pensar de que se unan a una secta, pero bueno, lo que sucedió en ese momento es que en plena guerra de Vietnam, todos los sistemas de creencias que tenían estos jóvenes estaban cayéndose. La verdad que todo lo que ellos creían y lo que estaba sucediendo en Estados Unidos empezó a generar una crisis y terminaron volcándose por estos grupos, estas sectas que también a veces lo vemos reflejado en Wild Wild Country con Hoyo, que también es un documental que está muy bueno para que vean en Netflix y en algún momento haremos una reseña sobre eso. Así que bueno, Charles Manson con su nivel de manipulación que tenía sobre estas personas, obviamente el consumo de drogas y esta idea de amor libre que existía en ese momento, llevó a que un grupo de personas en el año 69 asesinaran. El crimen más conocido que tenemos es el de Sharon Tate, que en ese momento era la esposa de Roman Polanski, el director de cine, que hacía muy poco había lanzado la película El bebé de Rosemary. Casi siempre se asocia más o menos la idea de que el bebé de Rosemary y los crímenes de Charles Manson tenían algo que ver con el satanismo, pero la verdad que no fue así. Lo que sucedió es que Charles Manson, previamente a formar su secta, estaba bajo la idea de que iba a haber esta guerra interracial, como les había dicho, y que una letra de una canción de los Beatles le había dicho que esto iba a suceder. Y que si ellos no empezaban la guerra, le iban a empezar los negros primero. Entonces, la canción es Helter Skelter, que es del álbum Blanco, pero él tomó literalmente lo que pensaba que decía la letra y lo interpretó a su manera para pasarlo como doctrina a sus seguidores. Y esto fue lo que sucedió. Estos asesinatos que se dieron en California durante fines de los años 60 fueron una iniciativa para comenzar esta guerra interracial. Previamente a asesinar a Sharon Tate, asesinaron a un profesor de música que se llamaba Gary Hinman, que Gary era un músico y había heredado dinero, y la idea de Manson era que él se sume a su secta, a su familia, para poder tener dinero y financiar lo que estaba sucediendo. Esta secta vivía en un rancho donde anteriormente se filmaban películas de western, y bueno, están todos viviendo en comunidad. Una semana más tarde, 10 días más tarde, asesinaron a Sharon Tate junto a otras 6 personas. Al mismo tiempo, Sharon Tate estaba embarazada de Roman Polanski en ese momento. Lo que hace que el crimen sea mucho más terrible, mucho más macabro.
y lo que podemos ver reflejado es el nivel de manipulación que tenía Manson y el consumo de drogas, que era que las personas que asesinaron a Sharon Tate y que asesinaron a otras personas no tenían la dimensión de lo que estaban realizando. Un día más tarde asesinaron a otra pareja llamada La Bianca, y bueno, después de ese crimen, una de las seguidoras de Manson estaba sospechada por los crímenes que habían sucedido. Finalmente confesó, pero alardeando de que ella había estado involucrada en estos crímenes. Así es como cae toda esta familia y cómo se resuelve que Charles Manson cae preso hasta el 2017, donde murió encarcelado. Se le había dictado cadena perpetua antes de que se le dictó pena de muerte, lo cual no sucedió, así que pasó todo el resto de su vida preso, también como un preso bastante famoso, al cual muchas personas en algún momento lo entrevistaron. Esto lo podemos ver en entrevistas que hicieron en 60 minutos en Estados Unidos. ¿Cómo podemos verlo esto reflejado en las series y en las películas? Porque Charles Manson lo que hizo fue atravesar mucho la cultura popular. Sus crímenes se dieron dentro de Hollywood y esto afectó obviamente a Hollywood. Entonces atravesó muchísimo su historia y las cosas que sucedieron en The Family, en series, en películas, hasta en la música. Cabe resaltar de que Charles Manson era un músico frustrado, quería tener su carrera como músico, era guitarrista y tuvo una relación bastante cercana con el baterista de Beach Boys durante los años 60 y hasta llegó a componer una canción para los Beach Boys que bueno, si lo buscan está escrita por él. Atraviesa mucho la cultura popular. Lo vemos ahora en Mindhunter, pero específicamente porque es una serie que trata sobre asesinos seriales y cómo se fue desarrollando en el FBI el estudio de asesinos seriales en Estados Unidos. Principalmente la serie se enfoca en estas entrevistas a asesinos para poder comprender su psiquis. Lo vemos también en la última película de Tarantino, de Once Upon a Time in Hollywood, donde Sharon Tate está interpretada por Margot Robbie. Y bueno, vemos un poco también ahí cómo se fue desarrollando en los fines de los años 60 en Hollywood toda la idea de las sectas, del hipismo y lo que desencadena obviamente en el crimen de Sharon Tate. Anecdóticamente, el actor que hace de Charles Manson en esta serie, en esta película, se llama Damon, a ver si no lo pronuncio mal, Damon Herriman, que es un actor australiano y que parece que entre Fincher y Tarantino se pasaron el currículum de este muchacho y terminó interpretándolo a los dos. La verdad que la interpretación dentro de Mindhunters es excelente, las facciones, o sea, la verdad que está muy muy parecido y al punto de que impresiona un poco y es un momento bastante culmine dentro de la serie. Y en Once Upon a Time in Hollywood no aparece mucho, sino que la familia es la que tiene, o sea, la secta de Manson es la que tiene mayor trascendencia en la historia y en lo que sucede. Donde también podemos ver cosas sobre Charles Manson. Hay una serie en Netflix que trabaja David Duchovny, que se lanzó hace un par de años, que se llama Aquarius, que también trata de esto. Hay capítulos de South Park también sobre Charles Manson, si no se acuerdan en su adolescencia haberlo visto, yo me acuerdo. Acordémonos que Marilyn Manson se llama así por Marilyn Monroe y Charles Manson. Entonces este personaje nefasto atraviesa muchísimo la cultura popular, como les decía. Finalmente, si quieren tener más contenido de Charles Manson y conocer más sobre la historia y poder comprender un poco qué sucedió durante estos años, hay bastantes documentales para ver en YouTube. Yo les recomiendo uno de History Channel, más o menos dura 1 hora y media, la verdad que está bueno para ver. Pero bueno, hay cosas muy interesantes para ver sobre el tema. La verdad que es una historia bastante macabra, que tuvo muchos mitos por detrás sobre qué es lo que sucedía con Charles Manson, pero finalmente, si lo pasamos en limpio, Charles Manson era un facho, era un músico frustrado, una persona que tenía un alto nivel de manipulación sobre personas que en un momento específico de la historia estaban en una crisis existencial, en una crisis en su sistema de creencias, y que aprovechó el momento para manipular a esa gente y llevar a hacer lo que hicieron. Al fin y al cabo, estas personas hicieron lo que pidió Manson porque estaban drogadas y porque no sabían muy bien qué iba a suceder con su vida, si iba a ser el apocalipsis, como él decía, entre esta guerra interracial. Llegamos al punto de que Charles Manson se volvió prácticamente un ícono popular, a pesar de lo terrible que es su historia, sus crímenes y lo que ha sucedido con esta persona. Se volvió tan renombrado que logró lo que él quería, que era ser reconocido. Tal vez él quería ser reconocido como músico, pero terminó siendo reconocido por estos crímenes nefastos que sucedieron en su cabeza y que los llevó a cabo
otra persona. Así que bueno, esto es todo por este capítulo. Espero que les haya gustado. Si quieren más información de Charles Manson, saben que van a poder encontrar por todos lados, porque sin lugar a duda no es el asesino serial más renombrado del mundo, pero sí es el asesino serial intelectual más renombrado del mundo, por así decirlo. Así que hay mucha información sobre este personaje en todos lados. Espero que les haya gustado este capítulo. Mi nombre es Belén. Pueden encontrarme en redes sociales como @controlroboto por Twitter, Instagram y Facebook. Así que cualquier sugerencia que tengan, obviamente críticas, sugerencias, siempre son bienvenidas. Así que bueno, nos estamos escuchando en un próximo episodio.